No hay nada ni nadie que se compare a Cristo. No hay nada ni nadie que se compare a Cristo. A su majestad, a su valor, a su belleza. Tú puedes poner al lado de Cristo todo lo que tú quieras. Los autos más modernos, las motocicletas más modernas, los aparatos de tecnología de la última generación, todo el placer que este mundo puede dar y puede ofrecer. Tú puedes poner todo este mundo al lado de Cristo y jamás vas a encontrar algo que se parezca en valor, en dignidad, en belleza, como nuestro precioso Salvador. Un puritano, John Preston, escribió hace varios cientos de años: si has percibido la belleza en el sol, la luna, las estrellas, los hombres, las mujeres o cualquier otra cosa, debes estar seguro que hay muchas más belleza en Cristo, quien es el creador, dador y autor de todas las cosas. Él dice que todas las excelencias que están dispersas por el cielo y la tierra son solamente un resumen de las excelencias de Cristo. Y se pregunta, ¿por qué entonces no pisoteamos la gloria del mundo por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Por qué no juntamos todos nuestros afectos y pensamientos que están ocupados con 1000 trivialidades y los entregamos a la excelencia, belleza y perfección de Cristo? En otras palabras, nosotros diríamos, ¿por qué no aceptas el banquete de conocer a Cristo y vivir para Cristo en lugar de enfocarte en lo que este mundo te ofrece, que al final de cuentas es pasajero? Cristo es más valioso que todo. Y esto queda muy claro en este pasaje que tenemos delante de nosotros. Marcos capítulo 9, versículo 2 al 13. Yo lo voy a leer, mis hermanos, y les pido que ustedes me acompañen con su vista. ¿Están conmigo, amados? Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús tuvo 3 años de ministerio, mis hermanos, después de su bautismo. Los primeros 2 fueron mayormente enfocados a las multitudes. Él predicaba a las multitudes, sanaba, hacía milagros, atendía a las personas en sus necesidades. Pero después de estos 2 años hubo como un quiebre en la relación de Jesús con la mayoría de los discípulos que le seguían. No con los 12 cercanos, pero con la mayoría de los discípulos que le seguían, que eran cientos de personas. Desde ese punto de quiebre que nos narra Juan en el capítulo 6, dice que desde ese momento en adelante,
Después de que Jesús les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Después de que Jesús dijo esas palabras, expresando que Él era Dios y Él era el único camino al Padre, la gente dejó de seguirle. Entonces Él se dedicó a estar con sus discípulos. El propósito primario de Jesús en ese tiempo fue entrenar a sus discípulos. En Marcos 9, mis hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, nos encontramos unos pocos meses antes de la crucifixión de Jesús. Jesús ya está caminando hacia Jerusalén. Antes de empezar a caminar hacia Jerusalén, Jesús se fue lo más al norte de Israel posible. En otras palabras, lo más lejos de Jerusalén que él podía llegar, para empezar a descender hacia el sur hasta llegar a Jerusalén. Los últimos meses de la vida de Jesús fue viajando de norte a sur en Israel para llegar a Jerusalén, donde él daría su vida en la cruz. En el capítulo 8, mis hermanos, nos encontramos con la mitad y el punto, digamos, más alto del Evangelio de Marcos, en la narración que tiene ahí el evangelista. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, ¿verdad? Todas las opiniones que habían acerca de Jesús. Ustedes, les dice Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió en nombre de todos los discípulos, tú eres el Cristo, el Mesías. Entonces Jesús le dijo, estás en lo correcto, esto te lo reveló Dios. Pero el Mesías tiene que padecer. En otras palabras, la idea que tú tienes, Pedro, y ustedes, discípulos del Mesías, está incorrecta. Según ellos, el Mesías llegaría victorioso a reinar. Y según Jesús, el Mesías tenía que pasar primero antes de vencer por la cruz. Más bien, la victoria del Mesías sería en la cruz. Perder para ganar, morir para vivir, dar la vida para salvar muchas vidas. Y Pedro tomó al Señor y lo regañó, lo reprendió, como que usted tome a un niñito y lo reprenda. Está portando muy mal. Pedro tomó, me imagino yo, del hombro al creador de los cielos y de la tierra, al rey del universo, y le dijo, venga para acá, tenemos que hablar. Usted está muy equivocado. Usted no tiene que ir a la cruz. Y ustedes recuerdan las palabras de Cristo, ¿no es cierto? Lo estudiamos el domingo pasado, este texto. Apártate de delante de mí, ¿quién? Satanás. Pedro, tú estás hablando en representación del mismo diablo. Pedro fue de la gloria. Tú eres el Mesías, el Cristo, el prometido, el Salvador del mundo. Hasta el polvo. Apártate de mí, Satanás. Jesús quería que los discípulos, especialmente Pedro, Jacobo y Juan, que después llegarían a ser líderes de la iglesia, Hechos capítulo 2, Él quería que ellos comprendieran la necesidad de la cruz. Entonces se transfiguró delante de ellos. Por eso está aquí este pasaje, mis hermanos, para confirmar que Jesús tenía que ir a la cruz. Nos preguntamos, ¿por qué Jesús se transfiguró delante de estos discípulos? ¿Qué les enseñó Jesús a estos hombres al mostrarles su gloria? Y en este pasaje tenemos por lo menos 3 lecciones que Jesús les está enseñando a los discípulos, mis hermanos. En primer lugar, Jesús les enseñaba a sus discípulos que seguirle requiere un gran costo, pero que vale la pena. Jesús les está enseñando a sus discípulos que seguirle requiere un gran costo, pero vale la pena seguir a Jesús. El sacrificio es grande. Tú tienes que dar toda tu vida. Tienes que tomar tu cruz y seguir a Cristo, pero la recompensa es inimaginable. Es inimaginable. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a los discípulos, mis hermanos? Miren conmigo
en el versículo 34 de Marcos 8. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Marcos 8:34, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El domingo pasado algunos hermanos salieron como sacudidos. Yo diría, salimos sacudidos. Porque Jesús te está llamando a ti a morir a ti mismo, a morir a tus deseos, a tus planes, a tus metas y a tomar los deseos, planes y metas de Cristo mismo. Y tal vez el domingo pasado ustedes dijeron: wow, esto está serio. Jesús no está jugando, Jesús no está bromeando. Esto no es un llamado a medio tiempo. Soy medio cristiano, pastor. Soy medio cristiano. ¿Sí? De 52 domingos al año vengo 25 a la iglesia. Medio tiempo. ¿Sí? Medio tiempo. No hay cristianos de medio tiempo. Los de medio tiempo no son creyentes. Como dijimos el domingo pasado, a menos de que tu compromiso con el Señor se vea afectado por alguna situación que Dios haya puesto en tu vida. Pero aún así es el compromiso de seguir al Señor. Y tal vez tú te preguntaste el domingo pasado: wow, con este costo de seguir a Cristo, me cuesta toda mi vida, me cuesta todos mis deseos, mis anhelos, ¿vale la pena esto? Y Jesús le muestra a Pedro, a Jacobo y a Juan que vale la pena. El sacrificio es grande, Dios te llama a morir a ti mismo, pero la recompensa es mucho mayor. La recompensa es mucho mayor. Miren conmigo el versículo 2, mis hermanos. Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte. En Lucas, la misma narración nos dice que Jesús fue a orar. Jesús fue a orar. Seguramente Jesús llevó a estos hombres a un monte que se llama Hermón, unos 9,000 pies de altura sobre el nivel del mar. Y los montes en la Biblia son lugares donde Dios se revela. A Moisés se le reveló en el monte Sinaí y ahí le dio los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. A Elías Dios se le reveló en el monte Horeb. Y aquí Jesús llevó a estos 3 discípulos, solamente el círculo cercano. Él no tomó a los 12 discípulos, solamente a 3. ¿Por qué? Para cumplir el requisito del Antiguo Testamento, que en una situación cualquiera tenían que haber por lo menos 2 o 3 testigos para dar testimonio de que algo había sucedido y que era cierto. Jesucristo quiere asegurarse de que esto se transmita a la siguiente generación de cristianos por medio del testimonio de estos 3 hombres. ¿Y qué hizo Jesús delante de estos hombres, mis hermanos? Se transformó. Seguramente usted conoce la palabra griega que se traduce transfiguró. Metamorfosis. ¿La ha escuchado esa palabra? Metamorfosis. ¿Qué significa? Es un cambio, pero un cambio radical. Es una transformación completa, no en la naturaleza de Jesús. Él no pasó de ser solo hombre a solo Dios. No. Él siempre fue Dios hombre. El Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. Lo que sucedió es que la apariencia de Jesús, su rostro, sus vestidos cambiaron. De un ser humano normal, ordinario, a un ser divino en toda su gloria. Un pastor dice que si los 12 discípulos vinieran junto con Jesús por aquí y se sentaran a comer en una mesa, tú no los identificarías quién es Jesús, porque Jesús era, digamos, un hombre que se parecía a cualquier judío del primer siglo. Incluso el profeta Isaías dice que no hay nada especial en Jesús, en su figura. Pero aquí, en este monte, Jesús se transfigura, cambia su apariencia. De repente, la gloria que estaba oculta, Jesús la muestra. Es como que si tú quites un velo y mires adentro. Esta luz, mis hermanos, nos la explica
Marcos, en el versículo 3, cómo se transfiguró Jesús. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El Evangelio de Mateo dice que su rostro se hizo blanco como el sol. Imagínate tú en una tarde soleada, no puedes ver directamente al sol, ¿no es cierto? De tan fuerte que es esa luz. Así se hizo el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente Jesús quitó el velo para que los discípulos vieran su gloria, para que los discípulos fueran testigos de su gloria. Esta luz no era un reflejo, no era que luz venía de afuera y Cristo la reflejaba. Esta luz salía de Cristo, emanaba de Cristo, porque Él fue en el que el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Luz emanó de Él. ¿Y qué sucedió a continuación, mis hermanos? Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Moisés había muerto como 1400 años atrás y Elías había desaparecido de la faz de la tierra como 900 años antes. Y los discípulos, ¿quiénes son estos dos? Imagínense ustedes. Esto es un espanto. Más adelante nos dice Marcos que estaban espantados, aterrorizados. Esta es una experiencia como ninguna otra que tú has tenido en la vida, mis hermanos. Moisés y Elías, los dos asociados con montes. Monte Sinaí, Monte Oreb. Los dos con un papel muy importante en la nación de Israel. Moisés, el que por medio del cual Dios dio la ley, y Elías, quien defendió la ley ante la idolatría de la nación de Israel. ¿Y de qué estaban hablando con Jesús? ¿Cuál era su conversación? Porque dice que hablaban, que bajaron y hablaron, conversaron con Jesús. ¿De qué estaban hablando estos dos hombres con Jesús? En el Evangelio de Lucas nos dice de qué estaban hablando, mis hermanos. Nos dice que estaban hablando de la salida de Jesús en Jerusalén. Y esa palabra salida, esa palabra significa el éxodo de Jesús. En otras palabras, Elías y Moisés estaban hablando con Jesús de que Jesús sería el Cordero de Dios, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Así como en el Éxodo, antes de salir de Egipto, mataron un cordero y fueron libres después. Así Jesús moriría para darle libertad a su pueblo. Jesús estaba a unos pocos meses de morir en la cruz, mis hermanos. Y bajaron Elías y Moisés para conversar con él acerca de la cruz. Algo así como: Jesús, tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el que tiene que morir para dar libertad al pueblo de Dios. Y los discípulos estaban ahí escuchando. Una semana más bien atrás, 6 días antes, Jesús les había dicho a los discípulos: yo tengo que morir y resucitar. Si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz y síganme con la misma disposición de morir. Pero para los discípulos, mis hermanos, era inconcebible un Mesías que venía a sufrir. Ellos no podían pensar en un Mesías que venía a sufrir, que venía a morir. Jesús entonces les quiere demostrar, mis hermanos, que la gloria y la cruz no son opuestos, no son irreconciliables. La victoria y el dolor no son opuestos. Jesús tenía que sufrir, pero el sufrimiento no era su destino final. Su destino final era ser glorificado. La transfiguración, mis hermanos, sirve para confirmar que el sufrimiento que Jesús soportaría no es incompatible con la gloria. Los discípulos pensaron: ok, el Mesías viene en gloria y a reinar. Pero Jesús dice: antes de la gloria y del reinar viene la cruz. Pero después de la cruz viene la gloria. Y aquí está lo importante, mi hermano, para ti y para mí hoy. Dios te llama a tomar tu cruz cada día y seguirle, ¿no es cierto?
¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? No los miro muy convencidos. Sí, estamos de acuerdo. Dios te llama a morir a ti mismo. Dios te llama a sacrificarte cada día viviendo para Él. Y el que no tome su cruz no puede ser su discípulo. Es que si no hay un sacrificio voluntario de tu parte, tú no puedes ser contado dentro de los discípulos de Jesús. Viene la cruz, pero viene la gloria también. Viene la cruz, viene el sacrificio, pero después de la cruz viene la gloria, viene la recompensa. Esto es como un destello, mi hermano, de lo que viene. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes no quieren que yo vaya a la cruz, ni ustedes quieren tomar su cruz. Pero si toman su cruz, no es en vano. Déjame decirte que si tú dedicas tu vida para Cristo, no estás viviendo en vano. Si tú dices, sí, yo tomo mi cruz cada día y sigo a Jesús, tú no estás viviendo en vano. Hay gloria para el que toma la cruz. ¿Saben qué es lo peor? Que hay algunos, y tristemente, tal vez en medio de nosotros, que no quieren seguir a Cristo, que no quieren el sacrificio, que no quieren la cruz, que no quieren negarse a sí mismos, y como resultado no tendrán la gloria. Decide, toma una decisión. ¿Qué quieres? ¿La gloria temporal y pasajera que te ofrecen los placeres de este mundo? ¿O la gloria eterna que te ofrece nuestro buen Dios? ¿Qué quieres? ¿Cuál será tu decisión? No hay gloria sin cruz. Pero para el que ha creído en Cristo, no hay cruz sin gloria. Hay una recompensa, mis hermanos. Hay un gozo eterno que te aguarda. Tal vez el domingo pasado tú saliste diciendo aquí, wow, esto sí está serio, ¿eh? Morir a mí mismo, tomar mi cruz, seguir a Cristo, hacer todos los cambios en mi vida que sean necesarios para ponerme de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto sí está fuerte. ¿Y qué te dice Dios, mis hermanos, en Marcos 9? No hay cruz que después no traiga la gloria. Si Cristo, mis amados hermanos, no obtuvo la gloria sin la cruz, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Tal como su maestro son sus discípulos, ¿no es cierto? Ahora bien, si Cristo después de la cruz obtuvo la gloria, nosotros también. Nosotros también. Si tú caminas con Cristo tomando tu cruz, negándote a ti mismo, negando tus deseos, tus placeres, diciéndole que no al pecado, no de manera perfecta, no estamos hablando aquí que de ahora en adelante vas a ser perfecto. No. Estamos diciendo de una vida dedicada a Dios, en los altos y en los bajos, en los tropiezos y en los buenos caminos, en los malos momentos y en los buenos momentos. Tu vida es de Cristo y tú lo reconoces. Y tú vives para Él. Y tú andas con Él, y tú caminas con Él, y pecas y te arrepientes y sigues caminando con Él. Si eso es tu estilo de vida, tú estás tomando tu cruz cada día. Y déjame decirte que no hay ningún creyente hijo de Dios que haya tomado su cruz y no haya ido a la gloria, y no haya recibido la gloria. Es que esto es lo mejor de nuestro Dios. Porque Dios bien pudiera, porque Él es digno de hacerlo, pedirnos que vivamos para Él y después mandarnos al infierno. Él bien lo pudiera hacer. Él no tiene ninguna deuda con nosotros, pero no lo hace. Nos dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Después de la cruz viene la gloria. Para quien cree en Jesús, no hay gloria sin cruz. Y por la gracia de Dios no hay cruz sin gloria. Una cosa no excluye
a la otra. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 8:35? Todo el que quiera salvar su vida, seguir viviendo a su manera, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El costo de seguir a Jesús es altísimo, tu vida misma. Se habla de que la salvación es gratuita, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos. Efesios 2. Romanos 3. Dios nos salvó gratuitamente. Es gratuita. Y al mismo tiempo te cuesta todo. Te cuesta todo. Todos tus deseos, tus planes rendidos delante de los pies de Cristo. Ahora, la recompensa es la mejor. Conocer a Cristo y recibir la misma gloria que Él recibió por la eternidad. Es un intercambio muy sabio, ¿no es cierto, mis hermanos? Es un intercambio muy sabio. Vivir para la eternidad rechazando los placeres temporales de este mundo, ¿no es cierto? Es un intercambio muy sabio. Cuando tú le dices no al mundo, cuando tú dices no a vivir de acuerdo al mundo, cuando tú dices no a tu manera de vivir y le dices sí a la manera de Cristo, cuando tú dices no al pecado y sí a la obediencia, cuando tú no das clic en esa imagen de pornografía en tu computadora o en tu teléfono, cuando tú dices sí a la obediencia, cuando tú le dices no a esa película que deshonra a Cristo, estás diciendo sí al Rey del universo. Estás diciendo sí al que te promete la gloria si llevaste la cruz. Estás tomando tu cruz y siguiendo a Jesús. Ten seguridad absoluta que le estás diciendo sí al mejor camino que hay. Ten seguridad absoluta que le estás diciendo sí al camino que pasa por la cruz, pero te lleva a la gloria. Hay que pasar por la cruz, pero ese camino te lleva a la gloria. Y hermanos, me estoy repitiendo mucho aquí, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo una y otra vez, porque a veces lo olvidamos. Y vemos los placeres temporales de este mundo y nos distraemos y queremos vivir para este mundo y dejar de vivir para Dios. Escucha lo que dice Hebreos 12, 2 al 3. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, escuchen esto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Por qué sufrió la cruz Jesús, mis hermanos? Aquí nos dice, por el gozo puesto delante de él. La cruz no es el fin. El gozo puesto delante de él es la gloria. Y dice el escritor de Hebreos que Jesús menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primero la cruz y después, ¿qué, mis hermanos? El trono, ¿no es cierto? Exactamente el mismo proceso con cada persona que quiera ser seguidor de Jesús. Primero la cruz, después el trono. Hoy en día se predica en muchos lugares y en muchas iglesias y por muchos pastores en la televisión, en el YouTube, en el internet, que no tienes que ir a la cruz, que no tiene que haber ningún sacrificio. No creas esas mentiras. Amados hermanos y amadas hermanas, algunos de ustedes han decidido no vivir para el mundo y vivir para Dios. Y yo lo sé cuando yo miro sus vidas. Han decidido tomar su cruz y seguir a Jesús. Han decidido caminar con Cristo, aunque el mundo entero esté contra ustedes. Dios les dice, toma tu cruz, porque después viene la gloria.
Muere a ti mismo porque vivirás. Niégate a ti mismo en el poder del Espíritu Santo y recibirás la vida. Déjame decirte algo, hermano. A ti que te has negado a ti mismo y has tomado tu cruz. En medio de tus luchas, de tus pruebas, de tus dudas, déjame decirte algo. Cuando estés frente a Jesús, no lamentarás ningún sacrificio que hayas hecho. Cuando estés delante de Jesús, no lamentarás ninguna vergüenza que hayas pasado por causa de Cristo. Cuando estés delante de Él, no te lamentarás de ningún acto de obediencia, de ningún acto de servicio, de ningún domingo que viniste a la iglesia a adorarle al Señor. No te lamentarás de ninguna conversación difícil en la cual exhortaste a tus hijos. No te lamentarás de ningún devocional familiar, aunque estabas cansadísimo y no lo querías hacer. Delante de Cristo, no te lamentarás de ninguna conversación con tu primo no creyente, tratando de ganarlo para Jesús. No te lamentarás de ninguna ofrenda que diste para la causa de Cristo. Después de la cruz, viene la gloria. Estas cosas no son incompatibles. Ahora, déjame hablarte a ti que no estás viviendo para Jesús. Déjame hablarte a ti que has decidido decirle no a Jesús y sí a tu manera de vivir. Si tú estás viviendo para ti y rechazando a Cristo, te lamentarás cada segundo de tu vida desperdiciado lejos de Jesús. Cuando estés delante de Dios, vas a decir, hubiera tomado mi cruz y hubiera negado mis deseos y hubiera seguido a Cristo. Qué triste será eso. Tal vez, espero que no, pero tal vez esta sea la última vez que Dios te está permitiendo escuchar estas palabras. Rinde tu vida a Cristo. Ven a Cristo. Camina con Cristo. Jóvenes que están aquí, tal vez tú dices, yo tengo toda una vida por delante. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Vale la pena negarte a ti mismo y vivir para Jesús, aún desde los años más tempranos de tu vida. Toma tu cruz, joven que estás aquí. Niégate a ti mismo y sigue a Jesús, porque después de la cruz viene la gloria. La cruz no es el final del camino. ¿Por qué Jesús se transfiguró, mis hermanos, delante de estos discípulos? En primer lugar, porque Jesús les quiere mostrar a ellos que hay un gran costo para seguirlo, pero que hay una mayor recompensa. En segundo lugar, Jesús les muestra que se requiere obediencia a su palabra. Miren conmigo en el versículo 5, mis hermanos. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Lucas dice que estaban medio dormidos, que estaban rendidos del sueño. Si quieres, dice el Evangelio de Mateo, hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tenía que hablar Pedro, ¿no es cierto? Pedro tenía que decir algo. Este hombre tenía que abrir la boca, ¿verdad? Cuando tú no sabes qué decir ni cómo hablar, mejor no digas nada, ¿verdad? Pero Pedro no era de esos, ¿sí? Pedro está demostrando una vez más que él no quiere la cruz. ¡Wow! Se nos aparecieron aquí Elías y Moisés. Estos son, dirían mis hermanos mexicanos, los meros del Antiguo Testamento. Aquí ya no hay más que hacer, no hay más que decir. Esto es la gloria. Jesús brillando como el sol, y aparecen estos individuos también con sus ropas resplandecientes y empiezan a conversar. Unas semanas antes de la Pascua, cuando Jesús moriría en Jerusalén, se celebraba en Israel la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era esa fiesta? Tú salías de tu casa, hacías como una
casa de campaña y dormías allá afuera y te quedabas allá afuera con tu familia, ¿verdad? Celebrando que Dios había liberado a Israel de Egipto. ¿Y Pedro qué dijo? Quedémonos aquí, unas cabañitas y el monte para nosotros, Elías, Moisés y Jesús, a disfrutarlos para siempre. ¿Para qué bajar de la montaña si podemos celebrar aquí la llegada del reino? Una de las cosas que se decía en el tiempo de Jesús es que durante la llegada del Mesías llegaría Elías, como preparando a las personas para la llegada del rey. Y dijo Pedro, pero si aquí está Elías, ya llegó el reino, ¿para qué bajarnos? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya el reino ya está aquí. Ya Jesucristo va a tomar poder y nos va a liberar políticamente de la esclavitud de los romanos. Dice el pastor Sujel Michelén que Pedro tenía el mismo problema que nosotros tenemos. Quería los beneficios del evangelio evadiendo el camino de la cruz. Quería la gloria sin cruz. Pero eso es imposible. Eso es imposible. Pedro no quería dejar escapar ese momento de gloria. Quería básicamente congelar ese momento de felicidad ahí. No había entendido todavía que la verdadera gloria no depende de una circunstancia en particular, sino que depende de estar con Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias. Los discípulos aún no comprendían la necesidad de la cruz, pero llegarían a entenderlo. Por eso Jesús les permite que vean su gloria. Jesús sabía que la única manera en que los discípulos serían transformados era contemplando su gloria. Básicamente Jesús dijo, estos muchachos no quieren la cruz, no quieren el sufrimiento, no quieren el dolor, pero yo me mostraré a ellos para que ellos sean transformados al verme a mí. Y sí que lo fueron, porque Pedro llegó a morir por la causa de Cristo, crucificado y según la tradición, boca abajo. Es contemplar a Cristo lo que nos transforma. Es contemplar a Cristo lo que cambia nuestros corazones para que descansemos en la soberanía de Dios. Mire lo que dice el versículo 6, mi hermano, mi hermana, porque no sabía Pedro lo que hablaba, pues estaban espantados. Versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. Básicamente, mis hermanos, Dios Padre cayó a Pedro, interrumpió a Pedro. Pero estaba hablando todavía de hacer las enramadas por ahí, las tienditas, y el Padre interrumpió todas aquellas palabras de Pedro. Y dice las Escrituras que vino una nube. La nube en la Biblia, mis hermanos, son símbolos de la presencia de Dios, de la protección de Dios. Y desde esa nube, mientras Pedro hablaba, Dios Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este mandato es directo para Pedro, mi hermano. Y para los discípulos, escuchen a Jesús. En otras palabras, la cruz es necesaria. Necesitas obedecer a Jesús. Necesitas obedecer a Jesús. La obediencia es un requisito para seguirle. Tal vez tú dices, wow, me gustaría haber tenido una experiencia como la de Pedro para ser transformado. Pero Pedro nos deja claro, mis hermanos, que tenemos una palabra profética más segura. Yo quiero que me acompañen a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, cerca del final del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 16. Segunda de Pedro 1:16. Escucha lo que dice. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Están conmigo?
porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué nos está hablando Pedro aquí, mis hermanos? De la transfiguración, del momento cuando ellos vieron a Cristo transfigurado. Dice Pedro, nosotros no les estamos contando cuentos aquí, no les estamos contando mentiras. Versículo 17, segunda de Pedro 1:17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto es lo que el Padre dijo desde el cielo. Pedro todavía le retumbaban esas palabras en sus oídos, mis hermanos. Esto es décadas después de ese acontecimiento. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19, tenemos también la palabra profética, ¿qué dice, mis hermanos? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice Pedro? Yo tuve la experiencia, ustedes tienen algo más seguro que la experiencia, que es la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes ser transformado, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo tú puedes ser transformado? Al exponerte a las escrituras, a la misma palabra. Dios quiere obediencia y tal vez tú no estás caminando con él en obediencia. ¿Qué te dice el apóstol Pedro? Yo vi a Jesús, yo vi su gloria, pero hay una palabra profética que es la Biblia, las escrituras. Esto es más seguro y hacen bien al estar atentos a ella. En las escrituras nosotros conocemos a Cristo y podemos caminar con él en obediencia. ¿Por qué Jesús se transfiguró delante de estos discípulos, mis hermanos? ¿Qué les quería enseñar? En primer lugar, Jesús les quiere enseñar que seguirle tiene un gran costo, pero hay una gran recompensa. En segundo lugar, Jesús les quiere enseñar que para seguirle se requiere obedecer su palabra. Y en tercer lugar, en último lugar, seguir a Jesús significa seguirle hasta la cruz. Vamos a regresar a Marcos, capítulo 9, mis hermanos. Marcos, capítulo 9. Y vamos a estar ahí leyendo los versículos 8 en adelante. Ya se fueron Elías y Moisés, ya no están ahí. Ya no está la nube, ya no se escucha la voz. Ya Jesús ya no está resplandeciendo, su rostro ya no está brillando. Versículo 8. Y cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta cuándo, cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Qué es esto, mis hermanos? Esto es Jesús guardando esta experiencia como un secreto mientras los discípulos entienden la cruz, porque ellos no podían hablar de la gloria de Cristo sin la cruz. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos sabían bien qué era la resurrección. Ellos sabían bien. Ellos estaban esperando la resurrección de los últimos días. Lo que ellos no entendían era cómo era posible que Jesús, el Mesías, resucitaría. Porque para resucitar, ¿qué necesitas primero? ¿Qué necesitas antes de resucitar? Morirte, claro. No puedes resucitar si no te mueres. Entonces ellos estaban diciendo, pero ¿cómo es que Jesús va a resucitar? Porque para resucitar tienes que morirte. Todavía no captaban. Hermanos, Jesús sí era paciente con estos hombres, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, una y otra vez, Jesús les tiene que aclarar? Tengo que ir a la cruz. No vayas a la cruz. El Padre dijo desde los cielos con una voz, hermano, que tú no has tenido ninguna experiencia que tan siquiera se compare a la que tuvo Pedro. Escuchar a Dios Padre hablar desde una nube en los cielos y decir, escuchen a Jesús. Y Pedro dice todavía, ¿pero cómo es que va a morir? Me veo reflejado en Pedro. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos vernos reflejados en él. Y ser pacientes con aquellos que están alrededor nuestro que todavía no captan
no entienden, no están caminando como deben caminar. Somos débiles, necios, en muchas maneras desobedientes, pero tenemos un Cristo paciente. Vuelve y regresa a Cristo a explicarles que tiene que ir a la cruz. Miren conmigo en el versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Algo así como, pero Elías vino, lo acabamos de ver, ¿por qué no instauraste el reino ya? Otra vez, diciéndole a Jesús, no tienes que ir a la cruz. Hermanos, desde el capítulo 8 hemos visto a Pedro y a los discípulos diciendo ya como 5 veces a Jesús que no tiene que ir a la cruz. Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es cierto, tienen razón. Los rabinos, los maestros de la ley, los escribas tienen razón. Ellos están en lo correcto que Elías tiene que venir primero. Pero Jesús cambia el enfoque y regresa a la cruz. Miren la pregunta que les hace. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Están hablando mucho de Elías, pero las Escrituras también dicen que Cristo tiene que sufrir. Las Escrituras también hablan del sufrimiento del Mesías, del padecimiento de Cristo. Hermanos, otra vez Jesús vuelve y los trae. Tengo que ir a la cruz. Tengo que ir a la cruz. Versículo 13. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y aquí, mis hermanos, Mateo, el Evangelio de Mateo, nos da una pista que completa la historia. Dice que los discípulos comprendieron, no que Jesús tenía que ir a la cruz, sino que hablaba de Juan el Bautista. En otras palabras, Juan el Bautista vino, ese era el Elías, aquel que venía en el espíritu de Elías a preparar el camino para la venida de Cristo. Este era el plan desde el principio, que Cristo diera su vida en una cruz y luego entrara en gloria. Esto era lo que los discípulos no comprendían. La economía de Dios es diferente a la economía del mundo, mi hermano. La economía de Dios es diferente a la economía del hombre. La tragedia de la cruz vino a ser el triunfo de Dios sobre el pecado y la maldad. Jesús ganó perdiendo, vivió muriendo, compró el bien tuyo si crees en él y el mío a través de su sufrimiento. Los discípulos rechazaban esa idea y rechazaban esa idea y rechazaban esa idea hasta la última noche que Jesús fue arrestado. ¿Se acuerdan lo que hizo Pedro? Sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a arrestar a Jesús. Aún ahí no había entendido, Pedrito. Aún ahí no había entendido. Pensaba que la cruz no era necesaria. ¿Qué hizo Jesús, mi hermano? Tomó la oreja de ese muchacho, se la puso de regreso milagrosamente y le dijo, Pedro, guarda tu espada. Yo tengo que ir a la cruz. Yo tengo que ir a la cruz. La cruz está en el camino, pero el camino no termina en la cruz. Lleva a la gloria. Si tú vives tu vida para ti mismo, la perderás. Pero si tú vives para Cristo, tú la ganarás. Y es que no hay nadie como Cristo. Es que no hay otro como Cristo. Repito la pregunta de John Preston que hice al inicio. ¿Por
qué? Si Cristo es tan bello, el autor de todas las cosas, no hay nada que se compare a Él. No hay placer que se compare al gozo que Cristo da. ¿Por qué entonces no pisoteamos la gloria del mundo por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Por qué no juntamos todos nuestros afectos y pensamientos que están ocupados con 1000 trivialidades y los entregamos a la excelencia, belleza y perfección de Cristo? Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. Gracias por esta preciosa promesa que Jesús les hace a sus discípulos, Señor. Es cierto, hay un gran sacrificio, hay una cruz que cargar. Debemos negarnos a nosotros mismos si queremos seguirte. Pero después de esa cruz está la gloria. Señor, ayúdanos a ver con claridad que nada en esta vida se compara a la gloria de Cristo. Nada en esta vida se compara a la belleza de Cristo, al gozo de seguir a Cristo, a la alegría de conocer a Cristo. Incluso te pedimos, Señor, que tú quites todas aquellas cosas que nos están distrayendo de enfocar nuestros ojos en Cristo, Señor. Que Cristo sea la pasión de nuestro corazón, Dios. Que cada uno de nosotros que estamos aquí tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Porque después viene la gloria eterna. ¿De qué aprovechará, preguntó Jesús, a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué aprovechará? Yo quiero hablar contigo hoy, que estás exactamente en esa situación. Estás tratando de encontrar en el mundo la satisfacción que solo Dios puede dar. Estás tratando de buscar en el mundo el gozo que solo Dios puede dar. Nunca, jamás encontrarás satisfacción en las cosas que este mundo ofrece. Nunca, jamás encontrarás paz ni plenitud, sino solamente en Cristo Jesús. Jesús te dice hoy, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Porque es lo mejor que puedes hacer. No hay nada mejor. Si tú reconoces que la palabra de Dios ha hablado tu corazón hoy, y tú reconoces que tú has estado viviendo lejos de Dios, yo te pido que hoy te reconcilies con Él. Tú puedes expresarle a Dios en una oración: Dios, yo reconozco que he vivido mi vida para mí mismo. Yo reconozco que he vivido lejos de ti. Pero hoy yo me arrepiento de mi pecado y confío en la obra que llevaste a cabo en la cruz. Recibo ese regalo y tomo mi cruz y te sigo a ti. Si tú necesitas dirección, ayuda para seguir mejor a Jesús, acércate conmigo, acércate con un cristiano maduro que te pueda ayudar, que te pueda guiar. Lo mejor que tú puedes hacer es conocer a Cristo y seguirle a Él. No hay nadie como Él. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Porque tú eres un Dios lleno de gracia, que has recibido a pecadores como estos que están hablándote en este momento, Dios. Y nos has hecho ver la belleza y la gloria de Cristo.
Has quitado el velo de nuestros ojos, Señor, y te pedimos que se lo quites ese velo a cualquiera de los que está aquí, Señor, que aún no puede percibir las glorias de Cristo. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros, Dios, salvando, restaurando y reenfocando nuestros ojos para que los pongamos en Cristo y solamente en Él. En su nombre oramos. Amén.